Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Más de 2000 años, una semana como esta cambió la historia. Una semana como esta fue una semana que verdaderamente se mostró el amor de nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión, su muerte y su resurrección. En ese momento la gran multitud no lo reconoció, igual que hoy. Al igual que hoy, la gente no ha reconocido todavía la magnitud, la intensidad de ese sacrificio. Por eso es importante traer a memoria lo que ocurrió en esa semana y traerlo de una manera bíblica, entender lo que significa, qué fue lo que sucedió y poder entenderlo para poder tener ese conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero invitarlos, queridos hermanos, a que abramos las Sagradas Escrituras a el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Si usted no tiene una Biblia, por favor háganos saber. Tenemos Biblias para poderle obsequiar ahí. Lucas, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 37 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice un buen amén, por favor. Dice las Sagradas Escrituras, las cuales las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Es interesante este pasaje. Se nos enseñó a través de la tradición que este era el domingo de Ramos. Se conoce como el domingo de Palmas. Esta es la historia, el relato del último domingo de Jesús sobre la tierra. Este fue el último domingo. Habían pasado 3 años y medio. Había hecho milagros, había restaurado la vida de las personas, había mostrado su amor y su misericordia. En el capítulo 13 de Juan, esta última noche, antes de venir aquí, había lavado los pies de sus discípulos y se había encaminado en un pequeño asno llegando a Jerusalén. Él estaba en Betania, en casa de Marta y María. Y dijo: voy a Jerusalén. Lo que aconteció ahí es tan importante que lo celebramos hoy como el Domingo de Palmas. Cuando él se acercaba en ese pequeño asno y llegaba justo a la entrada de Jerusalén, la multitud se acercó y empezaron
a cantar con júbilo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Salmo 118, del versículo 25 al 26, es la profecía de lo que ellos estaban cantando. Dice el Salmo 118: oh Señor, sálvanos, por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor les bendecimos. Esto era lo que significaba Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban la multitud, muchos de los que habían sido sanados, muchos de los que habían sido restaurados, ciegos, paralíticos, leprosos, mujeres con flujo de sangre, estaban en esa multitud diciéndole Hosana. Gente que les dio de comer, gente que les mostró su misericordia, resucitó a la hija de Jairo, había resucitado a Lázaro. Todo bien lo había hecho el Señor. La multitud estaba dando júbilo y ellos cortaron ramas de los árboles y ellos movían y vitoreaban el nombre de Jesús. Hosana, Hosana, bendito el que viene. Y la gente se quitó sus mantos y los ponían para que pasara Jesús en el camino. Lo que hemos hecho en la tradición, la gente se prepara y hace esas alfombras para que pase la procesión. Nos enseñaron eso. Sin embargo, tenemos que entender lo que significaba. Cuando vieron venir a Jesús, la multitud empezó a pensar: sálvanos ahora, sálvanos ahora. ¿De qué estaban esperando que los salvara? Del imperio romano, del cual ellos habían estado esclavizados. Eran súbditos del imperio romano. Ellos gobernaban a ellos. Aparte de eso, tenían la opresión de los líderes religiosos, que eran en su vida de una vida de hipocresía. Los líderes religiosos enseñaban la palabra, pero ellos vivían una vida diferente, similar al día de hoy. Similar, muchas personas predican la palabra, pero ellos viven una vida secreta completamente diferente. Sus corazones están lejos. Eran como sepulcros blanqueados. Tenían la vestidura limpia, pero por dentro sus corazones estaban llenos de pecado. Y esto traía sobre un pueblo la condición de esclavitud espiritual también. La multitud está ahí: sálvanos ahora, Señor, del imperio romano. Todos están alegres, todos están danzando, excepto Jesús. Jesús no está alegre, Él está llorando. Hay 3 ocasiones donde Jesús lloró. Esta es una de ellas. La otra es ante la tumba de Lázaro y otra fue en Getsemaní. Eso lo describe el libro de Hebreos capítulo 5. Él lloró con lágrimas. En su humanidad, Él empezó a llorar al ver la condición del pueblo. Y Él dijo, Él lamentó Jerusalén. Dice, Él describe justamente en Lucas 19 y Mateo 21 también está, cuando Él está llegando a Jerusalén y ver a todos ellos, dice que llegó cerca y al ver la ciudad lloró sobre ella. Y dijo, oh, si conocieras tú también, por lo menos, que este tu día, lo que te conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en los cuales tus enemigos te van a rodear y van a derribarte a tierra y también van a dañar a tus hijos. La actitud de este pueblo, sálvanos de Roma, ellos no estaban reconociendo su pecado. Ellos no reconocían la indiferencia a Dios. Y causa de esto, Jesús dice, ustedes están mal enfocados. El dolor que sentía el Señor al ver que ellos estaban caminando en una dirección totalmente equivocada. Era una religión superficial. Recuerde que la religión no salva. Lo único que salva es la fe
en la persona de Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que Jesús se da la vuelta y en vez de ir al palacio de Herodes, en vez de ir a confrontar al rey Herodes, él gira y se dirige al templo. Y cuando llega al templo, lo que encuentra es lo mismo que se encuentra en el día de hoy en la gran mayoría de templos. Es un mercado, es un negocio. Están vendiendo los sacrificios, los animalitos. Mira todo eso. Ya antes las personas tenían un sacrificio que lo cuidaban en su casa y lo ofrecían al sacerdote. Ahora lo compraban de una manera barata, enfermos. Lo que ya nadie quería, lo vendían en el mercado, en el templo. El templo se había convertido en un negocio, en un negocio. Y Jesús le volcó las mesas. Y él estaba completamente conmovido al ver lo que habían convertido el templo. Podían cantar Hosana, pero no se daban cuenta de lo que estaban haciendo en la iglesia. La iglesia se ha convertido en un entretenimiento. La iglesia hoy es un circo. La iglesia tiene todo menos santidad. Y el Señor vino y dijo, le volcó todas las mesas y les dijo, ustedes han convertido la casa de Dios. Mi casa no es un mercado. Mi casa es casa de oración. Es casa de adoración. No han entendido el temor a Dios. Han convertido mi casa en un mercado. Son una cueva de ladrones. Están robándole la vida de Dios a cada uno de esa familia. Le roban su dinero para poder hacer sus verdaderos proyectos. ¿Qué está sucediendo? Jesús viene y derriba todo eso. Y estoy convencido que si Él viniera otra vez, muchos de los grandes templos también los derribaría, porque hemos convertido el evangelio en un negocio. Ahora el evangelio es al gusto del consumidor. Ahora tratamos de darle a ellos lo que necesitan, lo que ellos quieren, no lo que necesitan de verdad. Hemos quitado del púlpito el mensaje de la cruz. Hemos removido el mensaje del sacrificio de Cristo. Hemos convertido una Semana Santa en una semana de pecado, de vacaciones, en una semana absolutamente lejos de lo que significa la realidad de lo que es el inmenso amor de Cristo por nosotros. Él viene y Él vuelca las mesas en cada iglesia, porque hemos perdido la santidad de Dios. Hemos menospreciado su sacrificio. Ese mismo pueblo que estaba diciendo Hosana, vaya conmigo a Lucas 23 ahora. Esto sucede después, 3 días después, Lucas 23 y el versículo 13 al 21. Es interesante lo que ocurre ahí, rápidamente lo voy a leer. Dice del versículo 13, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados del pueblo y les dijo, han presentado a este como persona que desvía al pueblo. Lo voy a leer de la pantalla. Y dice así, he aquí yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió. Y he aquí, no ha hecho ninguna cosa digna de muerte, así que le soltaré y después de castigarle, pues tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. El versículo 18 dice, pero toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás.
Este había sido echado en la cárcel por sedición de la ciudad por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Lo castigaré entonces y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces diciendo que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. ¿Cómo entender esto? El domingo que Jesús va entrando, ellos están con las palmas y poniendo sus mantos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Están cantando a Jesús. 3 días después, su mente cambió. Y ahora está Jesús ahí. Lo han arrestado. Pilatos quiere soltarlo porque no encuentra un mal con él. No hay nada malo con él. Y el pueblo empieza a gritar ahora: ya no hosana, ya no hosana. Ahora están diciendo: crucifícale. ¿Cómo puede cambiar la mente? ¿Cómo nosotros somos tan volátiles en lo que nosotros pensamos? Hoy venimos a la iglesia el domingo, pero el lunes vivimos como el infierno. Estamos aquí levantando la mano, cantándole a Dios, pero abusamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Maltratamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué clase de cristiano nosotros somos? Este pueblo podía decir hosana, podían recibir a Jesús el domingo, pero 3 días después, este pueblo se enfrenta delante de esa situación en la cual está: ¿a quién ustedes quieren? Aquí está este hombre sedicioso y asesino que se llama Barrabás, y aquí está Jesús, en el cual no encuentro nada en él. Y ellos dijeron: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con él? ¿Qué dijeron? Crucifícalo. Crucifícalo. Por tercera vez ellos insistieron. ¿Dónde están los milagros que recibieron? ¿Dónde quedó el hosana? ¿Dónde quedó ese día del domingo que vinieron a la alabanza y se apartaron de Dios y ahora blasfeman contra Dios? ¿Dónde está esa devoción cuando Dios te sanó del hospital? Dios te evitó el accidente, Dios te restauró el matrimonio, y ahora estás viviendo una realidad diferente. Tu corazón se ha enardecido, no quieres venir a la iglesia, no quieres leer la Biblia, no quieres orar, y vives como un pagano. Esto es lo que estaban haciendo ellos. ¿Dónde está ahora el hosana? Jesús no ha cambiado. La iglesia es casa de oración. ¿Dónde comienza la oración? Comienza en nuestra casa. Comienza con nuestros niños. Comienza bendiciéndolos a ellos. Dios nos ha puesto en autoridad sobre nuestros hijos. Ese es el orden divino. Hemos perdido la oración. Ahora el amor por el dinero nos consume. Somos más fieles en nuestro trabajo que en nuestra relación con Dios. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Jesús está llorando cuando nos mira la clase de vida cristiana que tenemos. Por eso hemos perdido la bendición y no nos damos cuenta que Jesús es nuestra única esperanza. Romanos capítulo 8, 24 al 25 dice que esa esperanza no avergüenza. Dice: porque fuimos salvos con esperanza,
Pero una esperanza que no se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. En una versión dice claramente, esa esperanza es la esperanza de gloria. Proverbios 23:17 termina diciendo claramente, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Hay una esperanza, y esa esperanza es la convicción de lo que Dios ha prometido en nosotros. Es el reconocimiento de que Cristo se encuentra en el cumplimiento de cada profecía en el Antiguo Testamento. También esta esperanza está arraigada en fe en la salvación divina que solo viene por Cristo. Porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Gálatas 5:5. La esperanza de los cristianos se hace realidad por medio de la presencia del Espíritu Santo, porque fuimos salvos con esperanza. Es decir, la vida cristiana es la vida que viene a través de que la palabra de Dios germina en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Y cuando esto lo hace, produce una esperanza, y esa esperanza se consolida por la fe. Y es por la fe como el justo vivirá. El justo vivirá por la fe. Recuerde que solo hay dos religiones en el mundo: la religión que es por obras y la religión que es por la fe. Las obras no nos van a conducir al favor de Dios. Es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque debemos de acercarnos a Él en la certidumbre que Él es galardonador de los que le buscan, de los que se acercan a Él. Hebreos capítulo 11, verso 6. Tenemos que saber con certeza que hemos sido bendecidos con este futuro que Dios ha prometido, está garantizado a través de que somos morada de su Espíritu Santo. Cristo en nosotros, dice Colosenses 1:27, es la esperanza de gloria. Yo recuerdo cuando yo vine recién a los Estados Unidos, estaba viviendo en Arizona, en Yuma, Arizona, con mi hermanita menor. Y ella nos había dado refugio en ese tiempo. Y en ese complejo de apartamentos había una alberca y en la noche no había nadie. Y yo me senté en un sillón, ahí en unas sillas que están ahí, y empecé a llorar, porque decía, Señor, ¿por qué las personas hoy sufren tanto y no quieren acercarse a ti? Yo estaba hablando con el Señor y decía, Señor, les predicamos, les hablamos acerca de la vida santa con Dios, les profetizamos la palabra, pero ellos ignoran esto, Señor, sabiendo que tú eres nuestra única esperanza. Yo estaba en esa conversación y como estaba en esas sillas que son un poco inclinadas, yo tenía mi mirada sobre el cielo. Era cerca de las 11 de la noche y de repente siento una palabra en mi espíritu. Me conmovió profundamente. Yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no vemos tu gloria en la vida de las personas? Si es tan maravilloso lo que tú has hecho, es tan poderosa tu palabra, la guianza de tu espíritu es tan gloriosa, ¿por qué nosotros no lo entendemos? Y me llevó a ese versículo de Colosenses 1:27, porque él dijo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Sabe que no nos damos cuenta de la grandeza que el Dios eterno hecho carne decidió habitar en medio de nosotros? Está con nosotros y habita en nosotros. Somos el templo y morada de su Espíritu, pero no lo podemos darnos cuenta de eso. No podemos llegar al final de esta vida, al final de nuestra carrera, sin entender la grandeza del amor de Dios que ha venido a morar en nosotros. Tenemos dificultades, pero la bendición es que Él va con nosotros en medio de esa tormenta. Qué maravilloso
Es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. No hay nada debajo del cielo tan glorioso como el hecho de tener a Cristo en nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él reina, Él vendrá por segunda vez. Esa es la esperanza que tenemos. Que Él sea exaltado en nuestra vida y también en nuestra muerte. Las promesas que Dios nos da, esa esperanza, podemos llenarnos de gran bendición de la esperanza de Dios. Tenemos que saber que aún en el sufrimiento podemos tener esperanza de que Dios nos va a guiar a través de ese camino. No importa el sufrimiento, lo importante es que Dios está con nosotros en medio de ese sufrimiento. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es el que está con nosotros. Él dijo: estaré con vosotros todos los días de mi vida. Todos los días de tu vida el Señor ha prometido estar. Cuando te sientes solo, cuando tú te sientes desanimado, frustrado por las situaciones, tienes que darte cuenta que Él no está lejos de ti, Él está dentro de ti. Cuando estás en medio de un conflicto, cuando estás en medio de una situación desesperada, Él está ahí. Y Él se agrada cuando podemos venir humildemente a sus pies y decirle: Señor, ayúdame. Recuerde que la oración más poderosa de la Biblia solo tiene dos palabras: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, te necesito. Y Él viene con su misericordia. ¿Cuántos podríamos testificar del amor de Cristo? Y la esperanza del Señor. Hermanos míos, la esperanza es una expectativa grande de las cosas que por fe creemos que han sido prometidas por Dios. Llegaremos un día al final. Tenemos que saber que la muerte no es una tragedia para el cristiano. La muerte no es una tragedia para el cristiano. La muerte simplemente es un paso a la eternidad. Hay tres clases de muerte. La muerte espiritual, que es la separación de Dios con el ser humano. Lo que tuvo Adán y Eva en el principio fue la muerte. Dijo: si comes de ese árbol del conocimiento, morirás. Él no murió físicamente en ese momento, pero murió espiritualmente porque la comunión con Dios se separó. Dice: estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él dice: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto? La muerte espiritual no tiene potestad sobre el cristiano porque ha sido justificado por gracia. El jardín, esta vez venimos al lugar santísimo de nuevo. La cortina que se cortó en la muerte de Jesús, que el velo se rompió, nos dio acceso a la presencia del Señor. Ahora venimos ante Él confiadamente. Ya no tenemos esa muerte espiritual, ya no opera en la muerte, en la vida de un cristiano. La muerte física es cuando vamos al sepulcro. Tampoco esa muerte tiene potestad sobre un cristiano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que vamos a resucitar con cuerpo glorificado. De hecho, la Biblia no dice que muere, sino que duerme. Dormimos. Nuestro cuerpo está ahí, físico, pero nuestra alma y nuestro espíritu se unen y van a la presencia de Dios ese mismo instante. No hay parte intermedia, no hay purgatorio. Jamás la Biblia avaló eso. El día que un ser querido muere, ese día el cuerpo físico está ahí, pero el alma y el espíritu se unen y está con Dios. Esa noche va a cenar con el Señor. Y la gloria eterna que ha sido prometida, las calles de oro, el mar de cristal, ahí no hay sufrimiento. Ahí lo que hay es la gloria de Dios. Le veremos cara a cara.
Vamos a ver a Jesús. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. No sentimos el dolor porque emocionalmente hemos creído perder un ser querido. No. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero estar con Él. Pablo dijo, sórbida es la muerte. ¿Dónde, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él sabía, la presencia de Dios es mejor que aquí. La muerte física no tiene ninguna potestad sobre nosotros. La tercera muerte es la muerte segunda, cuando aquellos se presenten en el trono blanco. Esa muerte no va a operar en el cristiano, porque ahora la vida de Jesús está en nosotros. Hermano, si tan solo pudiéramos entender la obra de Cristo. La religión nos enseñó muchas tradiciones. Yo creo que fueron buenas intenciones, pero con un gran nivel de ignorancia. Nos dijeron que esto era, pero nunca nos dieron la palabra de Dios. Y ahora entendemos la grandeza del Señor. Él viene por segunda vez por una iglesia que se ha guardado, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Dios viene por una iglesia. No nos vamos a llevar nada al otro lado, pero sí hay algo que nos llevamos. Nos llevamos nuestros hijos. Y allá en la gloria eterna, el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y seréis salvo tú y tu casa. Aquel hombre dijo, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Nos llevamos nuestra casa para arriba. Si ya nuestros padres ya fueron allá, seguro les vamos a conocer. Vamos a estar de nuevo juntos como una familia, donde la gloria de Dios estará con nosotros. Queridos hermanos, la Semana Santa significa mucho más que vacaciones. Significa mucho más que diversiones. Y mucho menos que un mercado. Significa la pasión, la muerte de Jesucristo. Es la semana que cambió la historia del mundo. Por eso tenemos que mantener una reverencia y hacer memoria de ese sacrificio en Cristo. La vida cristiana es la mejor vida que se puede vivir. No hay nada que se compare a la vida cristiana. Tener a Jesús es la gran bendición de nuestra vida. Y cuando podemos venir y adorarlo con libertad, tomemos esta semana, queridos hermanos, como una semana de oración en casa. Bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, porque ella es un regalo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Su esposa, hermano, es una bendición, es el mejor complemento que Dios le puede dar. Dios se da cuenta que lo que a usted le falta, su esposa lo tiene. Es la madre de sus hijos. Es la bendición grande. Es para que vivamos en amor y en unidad. Yo quiero pedirles, hermano, que nos pongamos de pie un momento. Abrace a su esposa si está a su lado. Y que usted pueda venir delante del Señor y decirle, Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque nos has traído una palabra a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que podamos ser hacedores de esta palabra. Que podamos, Señor, caminar en la vida en una forma que podamos honrar tu nombre. Apártanos del pecado. Guarda nuestro corazón en ti, Señor. Señor, ayúdanos, porque en nosotros no hay tal fuerza. Cambia, Señor, mi corazón y mi mente, que yo pueda reconocer tu amor y tu misericordia
que has dado a mi familia, mis hijos. Señor, perdóname porque no he sabido reconocer la bendición que tú has dado, Señor. Cada uno de nuestros hijos son diferentes, pero cada uno de ellos es una bendición. Jamás ellos serán nuestro ex hijo. Siempre serán hijos. Se van a equivocar, pero van a saber que su padre y su madre les aman. Padre Celestial, gracias por permitirnos un lugar aquí para reunirnos y bendecir tu nombre como una familia. Señor, que nadie se sienta solitario, que nadie se sienta desesperado y que nadie se sienta que no tiene la bendición de Dios. Queremos, Señor, ser como tú, lleno de compasión y de amor. Y la primera cosa que tenemos que aprender es amar aquello que tú nos has dado. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, el trabajo, la salud, las habilidades, la inteligencia. ¿De cuántas cosas, Señor, nos has guardado? ¿De cuántas cosas nos has librado? Y estamos aquí, podemos decir como el profeta Samuel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Porque ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo da un buen amén. Amén. Un amén colombiano. Amén. Un amén de salvadoreños. Amén, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Damos gracias a Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la bendición del Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que tenga misericordia y que ponga en ustedes paz a lo largo de esta semana. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.